Pues muy buenas tardes y vamos a proseguir estos estudios que estamos haciendo y la clase de esta tarde pues va a tener por objeto la caridad fraterna o el amor fraterno en estos autores del Carmelo que hemos estudiado, en Teresita, en Santa Teresa y en San Juan de la Cruz. En realidad podríamos decir que este discurso que vamos a tener esta tarde, esta clase, pues va a ser como, no la síntesis de ellos, sino como la clase final de esos cursos, como si los cerráramos todos bajo esta panorámica, ¿verdad?, de la caridad, que es como el centro de la vida cristiana, la expresión del Evangelio. Por consiguiente, pues vamos a reflexionar sobre los tres, pues, como vamos a estar como 3/4 de hora, como siempre, más o menos, pues un cuartito de hora cada uno, más o menos, de los autores, y algunas cosas ya se han dicho, porque no directamente para este tema, sino para otras cosas que han ido saliendo. Pero aquí las vamos a resumir y que vamos a poner en conjunto los tres autores y pues yo creo que va a ser una cosa bastante bonita en este aspecto y va a ser también, yo creo, pues una cosa oportuna para cerrar todos estos tres cursos. Entonces vamos a comenzar con Santa Teresa, que es la fundadora y el origen, ¿verdad?, de todo este movimiento. Y vamos a estudiar lo que podríamos llamar pues, el amor fraterno en Santa Teresa. Santa Teresa. Bueno, diríamos que el ambiente en que siempre se movió Santa Teresa siempre pues, fue un ambiente, digamos, de amor en su casa. Ella era la más querida de su padre, ella conoció bien lo que significa ser querido y ser amado. Y luego enseguida, pues por la historia que hemos ido descubriendo, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo ella ha buscado el amor de Dios, le ha sentido, como alguna vez se ha sentido un poquito más distante y se ha sentido mal. Es decir, ella ha tenido un contacto con el amor muy grande y además, naturalmente, era una persona pues con unas cualidades muy grandes para la relación, para el afecto, para las amistades. Era una persona que, según se dice, pues todo el mundo creía que era él o ella a quien más quería. Cualquier persona que se acercaba a ella, siempre ella le parecía al que se acercaba a Teresa que él era el más querido. Tenía una capacidad muy grande, ¿verdad?, muy generosa de amar. Esto es una cosa muy conocida. Pues bien, lo curioso de Santa Teresa, fíjense que ella conoce la mística, pues como nadie, los grados de oración, ha penetrado pues, todo el proceso, ¿verdad?, espiritual, y cuando llega a Quintas Moradas, es curioso, ¿verdad?, Quintas Moradas, que ya estamos en unas alturas muy altas, ¿verdad?, y muy grandes, pues estamos en la oración de unión, en que todas las potencias del ser humano se sienten pues invadidas de Dios, como si diríamos totalmente pues, llenas de Él y como ya pletóricas, todo el ser humano pletórico en la experiencia y en la presencia de Dios. Y entonces ella pues tiene ahí una reflexión muy curiosa y muy bella, muy bonita, que hace sobre aquellas personas que no tengan esta experiencia, diríamos, porque se puede tener esa realidad sin las experiencias, ya lo he explicado aquí muchas veces. Pues bueno, y dice lo siguiente, aquellas personas que no tengan mística o que no tengan estas experiencias o que piensen que al no tener estas experiencias que son menos amadas por Dios o cosas así por el estilo, que muchas veces, ¿verdad?, te viene al pensamiento tantas cosas. Bueno, pues ella dice ahí en Quintas Moradas que hay una posibilidad de que estas personas que no tienen mística estén en esta morada, pero tranquilamente. ¿Y cómo pueden estar? Pues por medio de la unión con Dios, por medio de la unión con Dios. Si tienen su corazón puesto siempre en la voluntad de Dios, que se cumpla la voluntad de Dios, están unidas a Dios. Y si están unidas a Dios y permanecen en esa realidad, tienen la realidad y la hondura de esta morada, de esta quinta morada. Dice, y además todo lo que esta quinta morada tiene de bello y de magnífico y por qué es como una explosión de toda esta realidad, es precisamente por esta unión que se tiene de voluntad, es la unión de voluntad. Es si siempre uno quiere hacer la voluntad de Dios, aunque le cueste y aunque a veces pues casi interiormente como la rechace, pero si la quiere hacer y está en esta disposición y se mantiene así, está en quintas moradas, ha llegado a esta realidad.
y ella lo explica ahí muy largamente, ¿verdad? Y da a entender todo este hecho. Entonces, claro, fíjense lo importante que es esta unión con la voluntad de Dios, que ella luego especifica enseguida. ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿En qué consiste la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios se nos va expresando, ¿verdad?, día a día, por muchas maneras y por muchos caminos. Pero hay una cosa muy clara en que consiste la voluntad de Dios, en la que consiste, perdón, la voluntad de Dios, y es en que llamemos a Él con todo el corazón, sintamos que todo el corazón nuestro está puesto esto en Él, como dice el Deuteronomio, y luego que amemos al prójimo como a nosotros mismos, al prójimo, ya entró el prójimo. Y entonces empieza Santa Teresa, hace Santa Teresa unas disquisiciones muy bellas sobre el amor de Dios y del prójimo, que coinciden todo con la primera carta de Juan, en que viene a decir, mire, a Dios como no le vemos, pues podemos dudar que a lo mejor si le amamos o no le amamos, porque podemos decir, bueno, pues yo quiero la voluntad de Dios, yo le amo a Dios, le siento el amor de Dios, etcétera. Pero puede haber siempre una duda, no le vemos, pero al prójimo sí le vemos. Entonces, Santa Teresa nos dice ahí, precisamente en esta quintas moradas, fijaos bien, nos dice que si amamos al prójimo, podemos estar seguros que amamos a Dios. Por tanto, cuanto más se crezca en este amor de Dios, en este amor al prójimo, más se crece en el amor de Dios. Por consiguiente, diríamos, todo el misterio, toda la realidad de las moradas está en el amor al prójimo, porque es la señal más clara de que amamos a Dios. Claro, dice ella también, le da muchas vueltas, hace unas disquisiciones muy bonitas, en que dice, evidentemente que para amar al prójimo de verdad no lo podemos hacer si no amamos de raíz a Dios. Pero eso es como el fondo de la cuestión. Pero la expresión, la manera de conocerlo, de saberlo, es el amor al prójimo. Y por eso, pues ella dice a continuación estas frases, ¿verdad? Esta frase que es la siguiente. Si supiéramos lo que hay encerrado en esta virtud del amor al prójimo, no traeríamos otro estudio. Pues fíjese, la santa ya lo deja ahí, pero nosotros podríamos hacer ahí unas reflexiones tremendas sobre la mística del amor al prójimo. Y cómo lo tenemos, diríamos, al lado en las experiencias religiosas, cómo muchas veces pues, la gente pues busca cosas y está todo muy bien, ¿verdad? Se buscan unos ejercicios espirituales especiales, unas formas especiales de conocimiento, de profundidad, ya lo he dicho aquí muchas veces. Y lo tenemos al lado, al vecino, que tenemos allí y hacemos a lo mejor un viaje enorme para este tipo de cosas y nos olvidamos de que tenemos dado toda la posibilidad del encuentro con Dios y de la mística, que es el prójimo. Y esto lo dice Santa Teresa en las Quintas Moradas, pero lo dice tal como yo lo he dicho más o menos. Bueno, evidentemente, mucho mejor dicho, más bello y todo, eso por supuesto, pero este es el contenido. Por tanto, el amor del prójimo, el amor al que está a nuestro lado, es toda una escuela de sabiduría. Podríamos ahí profundizar mucho. Yo siempre digo, porque es una cosa que no sé si la oí o la he aprendido en mis reflexiones, yo siempre digo que el mayor modo de profundizar en la hondura del ser humano, eso que busca mucha gente, entrar en lo profundo, en la quietud interior, tantas cosas, ¿verdad? Como se dicen, es el amor al prójimo. En el amor al prójimo están todas las virtudes, todas las posibilidades, todos los vencimientos y toda la paz y luego también toda la alegría. Bueno, pues este es uno de los casos que pone Santa Teresa ya, solo para comenzar, fijaos bien. Y luego ella continúa las moradas, ¿verdad? Y hay algo que ya os he dicho muchas veces en estas reflexiones de las moradas, muy importante. Para determinar si uno está en séptimas moradas, para determinarlo, da algunas características, como ella da siempre, ¿no? Siempre pues trata de darnos algunos puntos, algunas reflexiones para decirnos si hemos llegado a las séptimas moradas. Bueno, pues una de las notas que pone, lo he dicho aquí muchas veces, es una de las cosas que dice nuestro Señor en el Evangelio. Amad a vuestros enemigos, amad y orad por los que os persiguen y calumnian. Bueno, pues el amor al enemigo. El amor al enemigo. Y ese amor, ya lo he explicado muchas veces, es un amor hasta tierno que ella sintió. Es decir, que sea verdaderamente amor sentido como el que sentimos a Dios. Y entonces el que ama al enemigo tiene a Dios por amigo y evidentemente pues, se ha encontrado con la profundidad más honda de Dios. Pues esto sería así como en doctrina. Pero luego, claro, la santa tiene muchas cosas muy bonitas. Todas las fundaciones que ella hace y toda la nueva reforma pues la va a establecer en el amor, como podemos pensarlo. Es decir, ella va a hacer
una especie de comunidad cristiana que se parezca mucho a la comunidad primitiva, a la comunidad de Jesús. Y va a tener como unos datos pues muy especiales. Por ejemplo, va a tener como unas asonancias al hogar de Nazaret. Eso se ve en el Camino de Perfección, hay algunas expresiones como que hay un ensueño por el hogar de Nazaret. Pues la Virgen nos está guardando, San José a una puerta, la Virgen a otra y Jesucristo en medio. Bueno, todo eso suena a Nazaret. Pero también suena, ¿verdad?, a la comunidad primitiva, porque quiere hacer un grupito como los apóstoles, ¿no? Entonces, fijaos bien, ha querido hacer una comunidad, una vida religiosa fundada, ¿verdad?, pues en el amor tierno, en el amor entrañable, y diríamos que luego en una relación personal entre el grupo, ¿verdad?, que se enriquezca, que crezca, que no se empobrezca nada, y que la relación, pues que evidentemente muchas veces las relaciones son difíciles porque los caracteres a veces son pues diferentes, pues que eso no impida, ¿verdad?, a que la persona vaya creciendo en el amor. Y de hecho ella pues habla de diversos puntos de relación con las personas, ¿verdad? Pero siempre tiene que haber amistad. O sea, en el Carmelo tiene que haber amistad. El grupo tiene que ser un grupo que se entienda profundamente y que se vaya comprendiendo pues cada vez más, vaya entrando más en su interior con todas las dificultades que estudiante tiene. Ella ya lo explica en el camino, pero ella va siempre a que todo termine en aquel amor que nos tuvo Cristo, como el amor que nos tuvo Cristo, es decir, como el amor extremado que nos amó hasta el extremo, como ese amor. Pues bien, esto sería así muy simplemente, porque no puedo detenerme mucho más, ¿verdad? Pero la Santa, con estas expresiones y con esta realidad, nos hace ver cómo toda la vida, ¿verdad?, toda la vida espiritual está fundada precisamente en esta relación, de alguna manera, con el prójimo. O sea, que de alguna manera toda la mística teresiana tiene sabor humano, sabor al prójimo. Y evidentemente no solamente lo tiene en su doctrina, ¿verdad?, sino que lo tiene también en esa vivencia del Carmelo que ha fundado. Y como sabéis, eso todo el mundo lo conoce, pues el Carmelo se especifica por muchas cosas. A veces se dice por la contemplación, por la profundización de la palabra de Dios, y así nace el Monte Carmelo, ¿verdad?, en aquellos ermitaños. Pero una de las características propias del Carmelo es, diríamos, el humanismo comunitario, es decir, la comunidad. La comunidad entre nosotros es fundamental. Para otros a lo mejor es la misión o otras cosas, ¿no? Pero Santa Teresa lo ha fundado en comunidad. La comunidad, ¿qué es la comunidad teresiana? Pues he lo querido decir al principio, es volver a Nazaret o es la comunidad apostólica. Pero si ya se lo traducimos en un lenguaje así más moderno, pues podemos decir que es un grupo, diríamos, que expresa, diríamos, la vida espiritual y la vida de Dios en la amistad de Jesucristo. En la amistad de Jesucristo. No es una amistad humana, es evidentemente que es humana, y todo lo humano es Jesucristo y es Dios, pero que tiene que tener ese contenido de Jesucristo, porque ella siempre lo ha orientado a ese amor con el que nos amó Jesucristo, el amor como el que nos tuvo Cristo, que no dudó, lo pone ella ahí muy bien, en morir por nosotros y muerte de cruz, dice. Entonces, esa es la expresión, ¿verdad?, de lo que tenemos que hacer cada uno por el hermano, morir hasta por muerte de cruz si es posible. Esto se dice muy bien, luego es muy complicado, pero insistir en esto sería la clave, ¿verdad?, de lo teresiano. Y aquí nacería después la contemplación, la profundidad, tendría todo sabor humano y tendría todo contacto con la tierra y al mismo tiempo sería todo cielo. Bueno, pues un poco así sería el amor fraterno de Santa Teresa, dicho pues, ¿verdad?, en muy poquitas palabras, pero yo creo que con el contenido suficiente pues nos hemos dado cuenta qué es lo que ella quiere decir, qué es lo que ella intentaba expresar y qué piensa ella del amor fraterno. Y pasaríamos después a San Juan de la Cruz, a San Juan de la Cruz. Bueno, es una cosa curiosa lo de San Juan de la Cruz, porque fíjense, San Juan de la Cruz, todo el mundo sabe, le ha leído un poquito, ¿verdad? Y siempre que se empieza ya a conocer un poco su vida, que es un artista del amor fraterno, es un artista. Lo mismo que es un artista, ¿verdad?, en la poesía, es un artista en todo, porque todo lo que escribe, lo que pinta, lo que hace, tiene sabor a arte. Bueno, pues siendo así, y habiendo escrito unos tratados
tan bellísimos de todo, porque ha hablado de Dios, ha hablado del Espíritu Santo, ha hablado de la Trinidad, nos ha hablado del camino, pero ha habido temas que son entrañables en él, entrañables, y no los ha explicado. No los ha explicado. Por ejemplo, hay 3 temas entrañables que no los explica. Por ejemplo, la Eucaristía. Sabemos que, bueno, lo de la Eucaristía para él era todo. Pues pensemos ya en la cárcel de Toledo, como el deseo, ¿verdad?, de decir misa allí cuando estaba encarcelado. Pues la Eucaristía es para él una cosa, pues como digo, pues como fundamental. Otro tema que es muy íntimo para él y que no dice nada de él, bueno, dice 2 o 3 palabras o 2 o 3 frases que valen por libros, pero no lo desarrolla. El de la Virgen María. Y el de la caridad fraterna tampoco lo desarrolla. Tampoco lo desarrolla, fíjese, pero dice cosas maravillosas, dice cosas maravillosas. Es decir, no desarrolla la caridad fraterna. Y bueno, o quizás vosotros os preguntaríais, ¿y por qué este hombre? ¿Por qué este hombre que tiene digamos, esa atracción por estos temas no los desarrolla? Bueno, mientras no pudiéramos hablar con él y que nos lo explicara, pues no lo sabremos siempre, nunca del todo claro. Pero yo creo que sí tenemos ciertos puntos de atisbo de por qué nos desarrolla. Generalmente él no desarrolla cosas que estaban muy extendidas y muy desarrolladas entonces y que se hablaba mucho de ello. Cuando una cosa se hablaba mucho de ella, él no lo desarrollaba ya. Él, además, en sus escritos da puntos, da perspectivas, da principios para entender todo lo que nos desarrolla, nos da principios para entenderlo. Y quizás así es por esto, porque el tema de la Eucaristía estaba muy desarrollado. Entonces, el tema del amor fraterno, bueno, había montones de libros. Es decir, todo este tema, y el tema de la Virgen, pues igual. Todos estos temas quizás él no los desarrolla y de alguna manera él escribe siempre algo que no está. Por ejemplo, en la noche dice, voy a escribirlo porque no hay de esto materia. Y en realidad todo lo de lo que él escribe había muy poca materia entonces escrita. Y la gente se sentía perdida y él, pues en un acto, ¿verdad?, diríamos, de entrega, pues se dedica a escribir estas cosas de las cuales no había mucha doctrina, dice él, mucha doctrina. Bueno, posiblemente es esto, pero bueno, pero a pesar de esto, pues se nos ha dejado una doctrina maravillosa, que yo pues la traigo algunas notitas, algunas palabritas escritas, porque es que son necesarias casi leerlas, porque de memoria no se dicen tan bien y no quedaría el autor diríamos, tan bien expresado. Pero primero comencemos un poquito por su vida. Ya de su vida hemos hablado bastante, ¿verdad?, de cómo era San Juan de la Cruz en su vida comunitaria que le conocemos y que tenemos datos suficientes, ¿verdad? Bueno, pues la caridad fraterna era algo extremado en él. Fue toda la vida superior, ya lo he contado aquí algunas veces, y bueno, el respeto que él tenía a las personas era algo tremendo, llamativo. Hoy nosotros no podemos hoy darnos cuenta de lo que suponía entonces, que entonces no había casi respeto por las personas. Los súbditos eran súbditos, había los superiores muchas veces, pues se creían casi en el deber de corregir al súbdito como si fuera, no sé, una cosa allí que sufriera, etc. Él tenía un sentido tremendo. Pues tiene frases como estas, cuando estas cosas se propaguen o se expresen a palos o lo que sea, esto está perdido todo el lenguaje y todo, diríamos, lo relativo a la virtud. Tiene también una frase muy bonita, también conocida, dice, cuando falte, dice una palabra del siglo XVI que equivale propiamente a la elegancia. Cuando vea que en la orden se ha perdido la elegancia, déla por perdida. O sea, es el nombre de un respeto tremendo al otro. También he dicho aquí alguna vez, por otros motivos, ¿verdad?, como él, cuando tenía que corregir, porque evidentemente, pues algunas veces, según las leyes y según las cosas, tenía que corregir como superior, y según las cosas estaban entonces, nunca corregía inmediatamente, para no dejarse llevar del primer instinto o del primer movimiento de él, nunca. Siempre lo dejaba para largo, y siempre decía que el corregido tenía que salir contento de la corrección, no hundido, siempre contento, o sea, le rehabilitaba. Era un poco como Jesucristo, ¿verdad?, que las personas que se acercaban a Jesús con buena intención, ¿verdad?, con deseos de él, salían rehabilitadas, se creían en ellas mismas más que antes.
y salían hechas, las volvía a crear de alguna manera. Bueno, pues Juan de la Cruz tiene un poco este estilo, ¿verdad? Crea al sujeto, quitando algunos, ¿verdad?, que fueron como ya muy contrarios a él, pero muy pocos. Normalmente él tenía este arte, ¿verdad? El arte de la corrección, que la persona se rehabilitara. Bueno, tenía muchas cosas de una delicadeza extrema, como ya también creo que lo he dicho aquí alguna vez, como a los enfermos, ¿verdad? Pues llevarles músicos, pero eso es una cosa increíble, ¿verdad? Nadie se imagina que este San Juan de la Cruz, ¿verdad?, que le pintan ahí el autor de las nadas, como perdido, como metido, no sé, en una habitación investigando, o en el coro todo el día rezando, o con el dedo puesto en los labios diciendo silencio. Nadie se imagina, ¿verdad?, a este hombre. Nadie se lo puede imaginar que alquile músicos para que un religioso que está enfermo, que está triste, que no se le puede curar o que no se acaba de curar, pues le lleve música para alegrarle la vida. O que sea él precisamente el que haga allí un repaso de comidas que puede comer hasta que le dé una que le guste. Bueno, pues todo esto indica una delicadeza suma y que yo no hace falta que me detenga más, porque son miles y miles de detalles de esto que se pudieran contar de su vida, ¿verdad? Bueno, pues esto es, diríamos así, su vida es un artista de la caridad fraterna, verdaderamente, un artista. Bueno, pero en su doctrina, pues en su doctrina evidentemente que no ha hecho un tratado del amor fraterno, no lo ha hecho evidentemente, pero diríamos que si uno repasa y lee, por ejemplo, por poner un ejemplo, la segunda parte del tercer libro de su vida, que trata, ¿verdad?, de la purificación del amor, de la caridad, de la virtud de la caridad, pues evidentemente esa caridad que él habla ahí, normalmente la habla de Dios, se refiere a Dios, el amor a Dios, y el amor de Dios purifica todo. En esa purificación está saliendo un hombre y una mujer nuevas, que establecen desde sus maneras de ser un tipo de relación con los otros que son nuevas también. Entonces ahí se puede hacer ahí un tratado verdaderamente de amor al prójimo. Pues se pueden sacar hasta muchas cosas, ¿verdad? Pero muchísimas cosas se pueden sacar. Tanto es así, por ejemplo, que fíjense, en la canción 13 del Cántico Espiritual, cuando está hablando del desposorio, y está elevadísimo, y está hablando del amor, el alma que está, ¿verdad?, inflamada por el amor de Cristo y de Dios, y está en un estado, ¿verdad?, altísimo, muy alto, podemos decir, muy alto. Bueno, pues y dice, bueno, y después de este amor y de esta caridad, pues el alma es que siga con aquello que dice San Pablo. ¿Y qué es lo que dice San Pablo? Que la caridad está, es humilde, esa no se queja, todas esas características de la caridad las pone allí. Dice uno, bueno, entonces la conclusión que saca uno es la siguiente, digo, es esto que él hace aquí, hay que hacerlo en casi todo. En casi todo. Y entonces saldría un tratado bellísimo. O sea, fíjense ahí, se para y saca todas las características que pone San Pablo de la caridad, que son todas fraternas, claro, y con relación al otro, las pone ahí y estaba hablando de la caridad hacia Dios, pero dice, claro, esa caridad hacia Dios tiene que tener esta otra referencia hacia el prójimo, y sale con esos aspectos. Bueno, y luego, pues yo, o sea, ahí ya se podría hacer todo un tratado, pero fíjense, solo con algunas frases que les voy a leer, un poquito así como rápido, pues se dan cuenta de lo que él dice del amor al prójimo. El amor al prójimo, cuando es puramente teologal, dice él, cuanto más crece este amor, tanto más crece el de Dios. Y cuanto más el de Dios, tanto más este del prójimo. Fíjense, entonces se establece entre lo que decía Santa Teresa, al amar a Dios, amas al prójimo. Y además lo expresas clarísimamente. Y luego una frase como esta, quien a su prójimo no ama, a Dios aborrece. Con esta frase tendríamos suficiente, ¿verdad? O otra. No tengas sospecha contra tu hermano, que perderás la pureza de corazón. Fíjese, o sea, prácticamente lo que nos sucedería a Dios. Y luego, ya siguiendo en la misma línea que les había dicho, de ese tercer libro de su vida, pues cómo va purificando el ser y cómo al purificar el ser le hacen cosas. Por ejemplo, dice, de gozarse en olores suaves la persona, le nace asco de los pobres, que es contra la doctrina de Cristo, enemistad a la servidumbre, poco rendimiento del corazón en las cosas humildes e insensibilidad espiritual. Fíjense,
Es una cosa, o sea que se puede sacar un tratado verdaderamente maravilloso de lo que está diciendo de otras maneras, luego indirectamente pues dice él esto. O hablando de las personas que van aprovechando en el camino espiritual, que van mejorando, fíjese lo que dice: con gran largueza dan cuanto tienen y su gusto es quedarse sin ello, por Dios y por la caridad del prójimo. O sea, por Dios y por el prójimo. O sea, le pone a Dios a la misma altura que al prójimo, diríamos. O a veces, ¿verdad? Pues si la persona se dedica o se mete en bienes sensuales, pues se le puede seguir lo siguiente: vanagloria, presunción, soberbia y desestima del prójimo. Desestima. Eso que él tenía tan claro, ¿verdad? El respeto profundo al otro. Eso está muy claro en él. El respeto profundo al ser humano, al ser humano. Según este texto, el aprecio al otro es condicionante en la vida espiritual, pues es casi como el aprecio a Dios. De las noches oscuras, dice algunas veces, dice, se hace el alma, después de pasar la noche oscura, mansa para con Dios y para consigo, y también para con el prójimo. Mansa para con el prójimo. Y lo mismo podemos seguir así ya, pues, de la sequedad espiritual, que muchas veces nosotros nos quejamos, dice lo siguiente: le nace el amor del prójimo, porque los estima y no los juzga como antes solía. Y ya para terminar, porque estoy terminando ya el cuartito de hora que dedico a cada uno, pues para terminar dice, define así la caridad. La caridad no estima sus cosas, las de uno, ni las procura, ni piensa mal, sino de sí. De sí y de sus cosas ningún bien piensa, sino de los demás. Y escribe después, añade, holgándote del bien de los otros como del de ti mismo, y queriendo que los antepongan a ti en todas las cosas, y esto de verdadero corazón. Y sábete que si así no lo ejercitas, no llegarás a la verdadera caridad, ni aprovecharás en ella. Fíjese, con estas frases es imposible, ¿verdad?, ya no ver en dónde está, diríamos, la fuerza también de este hombre, que está metida también en la caridad, en el amor al prójimo. No podía ser de otra manera, es evidente. Tienen que ser evangélicos, pero luego hay que expresarlo y hay que hacerlo ver. Pues bueno, con estas frases yo he querido hacerles ver todo un programa y un proyecto que seduciría de toda la doctrina de Juan de la Cruz y de estas frases que él dice, que son muchísimas como estas. Pues bien, aquí tendríamos ya pues resumida y sintetizada la caridad fraterna según Juan de la Cruz, que como veis en algunos puntos pues coincide también con la Santa, y que no lo quiero yo ahora comparar porque entonces se haría todo esto como muy largo, pero evidentemente hay como un trasvase de ideas desde distintos puntos de vista, pero igual. Y los dos, esto sí que quiero resaltarlo, pues tienen un deseo grande de que la comunidad sea un lugar de fraternidad, un lugar de expresión de belleza de las formas, de los estilos, de los modos, de las palabras, etc. Los dos estarían muy de acuerdo en esto. De hecho, la Santa le enseñó a San Juan de la Cruz, cuando estuvieron un tiempo juntos para prepararle ya para ser carmelita descalzo, pues le habló del estilo de hermandad que traemos, el estilo de hermandad. Hoy diríamos estilo de amistad, de hermandad, todo, una cosa profunda, ¿verdad?, de integración de las personas en sus maneras de pensar y de ser y de vivir, que se ofrecen, diríamos, a las otras en las posibilidades que tengan de hacerles la vida pues más bella desde el punto de vista de Dios, pero siempre, no es una comunidad de tipo humano solo, ni lo más importante, es la comunidad que se expresa desde el amor de Cristo siempre es el amor de Cristo el que envuelve todo esto. Bien, y pasamos ya en el último punto a nuestra Teresita, que en esto pues eso es maestra también, y ya sabemos tantas anécdotas de ella y conocemos tantas cosas, ¿verdad?, de Teresita. Bueno, pues Teresita también conocemos su existencia en su casa antes de entrar en el convento. Pues ¿qué existencia vivió? Vivió una existencia, ¿verdad?, agradabilísima. Ella tuvo una experiencia del amor pues muy grande, porque tanto el tiempo que vivió, el poquito tiempo que vivió su madre con ella, como después su padre que recogió todo el espíritu de su madre también, pues para ella todo fue un ambiente de amor y de ternura,
por muchos sufrimientos, por muchas cosas, ¿verdad? Pero ella entendió la vida de familia como del amor. Entonces, ella siempre tuvo un amor muy grande a la familia, diríamos, que lo recalca mucho. Y dice que una vez le leyeron de que algún santo no quería a su familia o quería dejarse de ella para irse más a Dios y dijo, me alegro de que en el cielo haya muchas moradas, porque yo quiero mucho siempre a mi familia. Y tenía pues incluso con sus hermanas, pues cosas muy curiosas, ¿verdad? De cariño y de cercanía. Bien, entonces desde este punto de vista, pues ella ha entendido muy bien lo que es el amor, la fraternidad. Pero nos cuenta, ¿verdad?, como en el año 1886, ¿verdad?, en aquella noche de Navidad que ella habla de su conversión, pues tuvo un cambio interior, tuvo una maduración muy grande y dice que entró en ella la caridad. Entró en ella la caridad. Bueno, sintió una experiencia de Dios muy grande, ¿verdad? Entró en ella la caridad y esa caridad le hizo olvidarse de sí misma y desde entonces fue feliz. Bueno, pues dice que desde entonces entró la caridad. ¿Y qué caridad entró? En ese momento se veía que era una caridad misionera, ¿verdad? La caridad de llevarle almas a Jesús, pero evidentemente si va a llevar las almas, va a llevar a todos los que están al lado. O sea que esa caridad era la caridad fraterna, la caridad divina, la caridad del amor de Dios, pero con unas dimensiones fraternas pues muy grandes. En la vida del convento pues ya no cuento cosas porque las conocemos todos muy bien, ¿verdad? Todos muy bien, de cómo ella nunca se buscaba a sí misma y siempre buscaba a los otros para que se rehabilitaran. Personas que en la comunidad a lo mejor estaban más solitarias porque no se daba conversación o porque no tenían una relación pues así más fluida con otras personas. Siempre pasan esas cosas, ¿verdad? Pues no todo el mundo tiene las mismas sintonías y las mismas cosas y aunque haya buena voluntad, pues muchas veces sin querer, pues se hace que haya personas que estén olvidadas o queden solitarias. Teresita buscaba siempre estas. Siempre su compañera está. Ella no pensaba en ir a divertirse a la recreación o a pasarlo bien, sino a hacer que lo pasaran otras personas bien. Esto lo conocemos muy bien y que también conocemos muy bien el trato con las enfermas, que se me olvidó decirlo de Santa Teresa, que en eso era también exquisita y en las constituciones está, hay las frases tan bellas que pone de cómo hay que tratar verdaderamente a las enfermas, que parece que es una cosa, ¿verdad? Como si fueran princesas los enfermos, ¿verdad? Princesas, las enfermas. Bueno, Santa Teresita tiene todo este mundo de dedicación muy grande, ¿verdad? Y de entrega enorme, ¿verdad? Y de sacrificio, que lo conocemos y no hace falta recordarlo todo. Pero diríamos que hay un dato sí que yo quiero recordar, y es que a veces en la fraternidad tiene que ser, pues eso, comunicación humana de las personas en las que se expresa pues la cercanía, el cariño, diríamos el amor, todo esto, pero tiene que ser siempre desde Cristo, o sea, tiene que estar Cristo ahí tocándolo todo. Y tenemos un caso de Teresita muy curioso, pues viendo la superiora, que se entendía muy bien con otra religiosa, pues les dijo, pues mira, pues podéis hablar, reuniros de vez en cuando para poder hablar del Señor, hablar de Dios, para crecer en el Espíritu, etc. Bueno, y así comenzaron. Pero Teresita se dio cuenta que durante algún tiempo pronto ya no era Dios del todo el eje, sino que era todo, no era todo santo, evidentemente, pero que era ya algo humano, ya había como cosas humanas, como que eso humano no estaba conectado del todo con Dios por lo que fuera, en esas charlas que tenían, que éramos que charlas. Entonces ya se lo dijo a la otra y lo dejaron, claro. O sea, ¿cómo se dio cuenta Teresita de que esa relación, ese encuentro con las personas, ese madurar espiritualmente, unos en relación con otros, hablando y viviendo las cosas, ¿verdad? Pues cómo tiene que ser ungido siempre por Jesucristo. Y pueden ser incluso cosas que suenan a muy santas y también como muy bellas, porque estas mujeres no hablan más que de cosas relacionadas con la religión y con la fe y con cosas así, no hablan de otra cosa, pero ya pueden tener un tono que poquito a poco suena a mundo o sabe como a mundanidad, no de Cristo. Es difícil expresarlo, pero yo creo que lo entendéis. Entonces ella le dijo, no, y ya se lo dijo a la otra y la otra lo comprendió. Y el otro dijo, no, pues ya no estábamos para lo que nos había puesto la superiora, que era para que nos ayudáramos a entrar más en el misterio de Cristo y amar más al Señor. Bueno, pues ese es uno de los datos de su vivencia. Después, en cuanto a su proyecto sobre la caridad, pues ya sabemos que tiene dos fases, ¿verdad? En la primera fase, ella ama a las hermanas con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza, porque está Cristo en ellas. Pero llegó un momento
en que se dio cuenta, claro, que, el Levítico dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. El primero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego el Levítico dice al prójimo como a ti mismo. Y entonces Mateo lo recoge, cuando lo recoges a Mateo, pues dice, el segundo mandamiento, bueno, palabras de Jesús, recoge estas palabras, recoge los dos textos y dice, y el segundo es semejante al primero. Y Teresita cayó ahí. Ah, es un mandamiento. No solo es el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, ella amaba a Dios con todo el corazón. Entonces, como Dios ama a las personas, pues tengo que amarlas y las amo. Las amaba por Dios. No les daba entidad, no les daba entidad. O sea, la persona no tenía como entidad, amaba por Dios todo, y extremadamente, ¿verdad? Bueno, pues entonces cayó en eso. Eso en la segunda parte, al final de su vida, cayó en esto. Pero luego lo que ya más la golpeó fue cuando descubrió, cayó en que claro, que ese es el mandamiento que está ahí de Dios, pero que luego hay otro mandamiento que es directamente de Jesucristo. Cuando a Jesucristo le preguntan, ¿cuál es el mandamiento principal? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Y al prójimo como a ti mismo. Lo juntó estos dos. Eso dijo Jesús diciendo, cuando le preguntaban cuál es el mandamiento principal. Pero cuando él se puso a dar un mandamiento, dijo, ahora yo os doy un mandamiento nuevo. Os doy un mandamiento nuevo en la cena. Y ese mandamiento nuevo, pues es cuál es, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese como yo os he amado, ese cayó Teresita y se quedó paralizada. Pues dice, cómo puedo yo amar verdaderamente ahora al Señor? ¿Cómo le puedo amar como Él los ama? Esta es la última parte, ¿verdad?, diríamos, del proceso de Teresita. Y entonces, claro, pues yo no podría amar como ama Jesucristo, yo no puedo amar. Pero sin embargo, es un mandamiento, tengo que amarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Entonces ella se ha dado cuenta que es una gracia enorme ese mandamiento, porque dice, nosotros no podemos amar como ama Jesús, pero Él quiere amar en nosotros. Entonces hay que pedírselo. Le voy a pedir que me dé la capacidad, ¿verdad?, de amar yo con el amor suyo, con el amor suyo. Entonces se dio cuenta que era como dos gracias muy grandes. Primera es amar como Jesús ama y después pasar el amor de Él por nosotros con eso. Y entonces este es el descubrimiento último de Teresita sobre el amor fraterno, lo cual verdaderamente pues, nos da a entender, ¿verdad?, que ha descubierto el misterio del amor. Y uno diría, ¿y por qué Teresita lo descubriría al final y lo descubriría antes? Son misterios, ¿verdad?, de Dios, pero es una cosa también muy curiosa. Y yo diría, ¿y por qué Jesucristo no reveló esto enseguida y lo reveló al final? Pues diríamos que en esto coincide también con Santa Teresita, coinciden los dos, ¿verdad? En este aspecto, coinciden en que Jesús al final de su vida, en la última cena, es cuando nos da el mandamiento nuevo. Y Teresita descubre el mandamiento nuevo al final de su vida. Entonces ahí es cuando se dedica a hablar de la caridad. En el último manuscrito habla de la caridad de una manera maravillosa, que en los otros manuscritos hablan muy poquito de la caridad fraterna muy poquito, ¿eh? Creo que en el manuscrito A es una vez, no era la caridad fraterna, en el A, y en el C pues todo es caridad. O sea, se dedica a hablar de este descubrimiento. Y este descubrimiento, pues diríamos nosotros, bueno, pues ya podría haber descubierto otras cosas, ¿no? Es el descubrimiento más importante, porque es la esencia del cristianismo. Es la esencia del cristianismo. Ya en el manuscrito B, ella conoce muchas cosas y sabe muchas cosas, y habla ahí maravillosamente de Dios, de Jesucristo, pero aquí en el C ha bajado a la tierra, y ha entendido cómo la caridad es como el centro de la experiencia religiosa profunda de Dios, Teresita. Diríamos que este es el proceso que ha seguido. Entonces, si nosotros ahora vemos un poquito así, en perspectiva, los autores estos carmelitas, pues diríamos que coinciden en todo, porque diríamos, el mandamiento del amor, el mandamiento último, es el que Santa Teresa habla cuando dice, el amor que yo quiero que haya en las comunidades mías, vamos, las comunidades carmelitanas, es ese amor como el que nos tuvo Cristo, como el que nos tuvo Jesús. Evidentemente que ella no explica todo lo que significa eso, pero luego empieza a hablar cómo fue el amor que nos tuvo Jesús y clarísimamente está hablando pues, del amor de la última cena, del precepto del amor. San Juan de la Cruz no hace alusión directa a este,
pero evidentemente lo está haciendo cuando dice que Dios nos infunde un amor al prójimo, que es el suyo, para que le amemos a Él, dice, para que amemos a Él con el amor con que Él nos ama. Amar a Dios con el amor con que nos ama. De modo que los tres santos, sin andar haciendo discusiones, sino de una forma o sea, natural, de una forma normal, pues les ha salido la misma realidad, ¿verdad? La misma realidad. El amor extremo al prójimo, el amor al otro, y que es el amor de Jesús. Y luego los tres tienen también las mismas características del amor. El amor tiene que expresarse en el estilo carmelitano, la vida, no solamente la vida carmelitana, sino en la espiritualidad carmelitana, tiene que expresarse en comunidad, tiene que expresarse, bueno, pues habrá personas que no tendrán comunidad, tendrán la comunidad de la familia, pues la misma familia. O sea, la espiritualidad carmelitana conduce a la comunidad. Siempre tiene que ser comunidad. Y la misma contemplación, de alguna manera, es comunitaria. Es comunitaria, aunque la contemplación siempre es una cosa muy personal, pero tiene como dotes comunitarios por la relación que tenemos con Jesucristo y por el aspecto que nosotros tenemos también. Incluso ya nosotros lo hacemos en común. Ya sabemos que Santa Teresa al principio no puso la oración en común, no la puso, pero poco a poco se fue como viendo la necesidad de que la oración, el ejercicio de oración, tiene que ser en común. Y muchos a veces ven muchas dificultades en esto del común, que sería mejor pues, por solitario o por separado. Pues lo carmelitano yo pienso que no, porque si una comunidad tiene pues una recreación en común, tiene unas vivencias comunes de trabajos y de cosas, pues naturalmente la oración tiene que ser, digo yo, en común. No son cosas, ¿verdad?, que se impongan, pero parece como que nace esa idea de que tiene que ser como en común, aunque sea una cosa muy particular, pero todos reunidos, todos reunidos. Aparte de que todos reunidos, evidentemente, desde el punto de vista psicológico, pues se ejerce una fuerza psicológica muy grande, pues sabemos todos, nuestro entendimiento, nuestras energías, pues de alguna manera, si están relacionadas con Dios, como estarán en ese momento, pues están actuando en una sinergia totalmente compacta, ¿verdad?, de las personas. Pues bien, diríamos, esto sería lo que a mí se me ocurre reflexionando sobre el amor fraterno en el Carmelo, que evidentemente, como lo hemos reducido pues a un cuartito de hora a cada autor, pues ha quedado todo muy corto, pero yo creo que mirando el conjunto y mirando cada parte por separado y luego el conjunto, pues yo creo que tenemos una idea bastante clara de lo que significa el amor fraterno en la espiritualidad carmelitana. Y con esto pues terminamos y diríamos que así pues terminamos también estos 3 cursos que hemos ido dando a lo largo del tiempo.